En aquel tiempo vivían en Jerusalén muchos judíos que amaban a Dios y que habían llegado de todos los países del Imperio Romano. Al oír el ruido, muchos de ellos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que decían los seguidores de Jesús. Tan admirados estaban que se decían unos a otros: pues estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países. Algunos somos de Patria, Media, Elam. Otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Cirene. Muchos han venido de Roma, otros que viajan desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que en nuestro propio idioma nos oigamos hablar de las maravillas de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, hay bendición y vida para nosotros. Gracias porque podemos acercarnos a esta palabra tuya y en ella aprender acerca de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque podemos descubrir con ello, Señor, que eres tú quien vive y actúa en medio de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Evangelio es un asunto que no es algo privado. La verdad es que la fe siempre es algo público. La fe siempre es algo que se mueve y que se desarrolla a través de un evento público. Es más, imagínense qué hubiese ocurrido si la fe hubiese permanecido en ese nivel intimista, donde la gente dice: bueno, ya lo aprendí, es para mí y lo conservo. Si eso hubiese ocurrido, no existiría la cristiandad hoy en día y no habría millones de creyentes en el mundo. Si la fe se hubiese quedado en el nivel muy íntimo, donde la gente no lo comparte con otras personas, entonces mucha de la influencia cristiana que se desarrolla en el mundo y que ha generado cambios sociales y culturales en todo el planeta no hubiese ocurrido, porque la fe no es algo íntimo, sino que es algo que se hace público y que se vive. Ahora, en el escenario de Hechos capítulo 2, en ese escenario donde la iglesia primitiva está iniciando, o esa primera iglesia está empezando y que ha pasado por momentos complicados, ahí de pronto ocurre algo. Están ellos en un rincón del mundo, en una parte del imperio romano. Realmente Palestina no era la región más importante dentro del imperio, sino realmente estaba en el extremo del imperio romano, y por allá en medio de un rincón había un pequeño grupo de seguidores de Jesús que, dicho sea con veracidad, para ese momento su maestro había muerto, acusado de sedición contra Roma, y la verdad es que los discípulos, que en algún momento había multitudes, ahora se habían reducido a un pequeño puñado, unos cuantos seguidores, y que incluso temerosos de que los pudieran atrapar también a ellos. Parecía que la historia simplemente había llegado a su fin y que todo aquello no había sido más que un sueño, y que finalmente aquellas palabras que Jesús les había dicho antes de partir, diciéndoles: vayan por todo el mundo y prediquen, parecería que todo había acabado. Pero la historia no es esa. Eso habría de cambiar drásticamente en los siguientes acontecimientos. Es cierto que estaban por ahí en medio de un rincón, pero también es cierto que ese anonimato social donde la iglesia estaba viviendo, porque finalmente eran unos poquitos y perseguidos y demás, eso finalmente habría de cambiar, porque es Dios el que mueve las cosas y los propósitos de Dios son inquebrantables, y lo que Dios decidió hacer, Dios lo va a llevar a cabo, y no hay forma de que nadie pueda frustrar el propósito de Dios. Los propósitos de Dios son inalterables. Si Él
se propuso que la fe en Jesucristo llegara a todo el mundo, Dios lo va a lograr. Y déjame decir eso, que no nada más es a nivel de lo global, sino incluso a nivel personal, porque cuando Dios se propone que una persona reciba bendición, Dios no va a descansar y va a hacer todo lo que sea necesario para poder bendecir a uno de sus hijos, porque los propósitos de Dios nunca van a quebrantarse. Puede ocurrir cualquier cantidad de cosas, puede ser que no sea exactamente como lo habías planeado o como lo hubieses pensado, pero el propósito de Dios finalmente no se va a quebrantar. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce las oportunidades y la capacidad. De pronto ese pequeño grupo está ahí reunido y dice: hay que ir a predicar a todo el mundo. ¿Y con qué? ¿Cómo? Si son solamente unos cuantos. Pero Dios crea oportunidades donde parece que no hay ninguna. Y cuando ese pequeño grupo de 12 ahí con algunos cuantos más están reunidos y ven como imposible el poder realizar una tarea que Jesús les había encomendado, entonces Dios interviene, porque Dios es capaz de intervenir y cambiar nuestra propia historia. Y ese Dios que es capaz de cambiar nuestra propia historia y que la va a empujar incluso a la historia para que el propósito suyo se cumpla, entonces ese Dios hace algo totalmente distinto. Ellos no pueden ir en ese momento a todo el mundo, pero hace algo distinto. Convoca a gente de todo su mundo conocido para que ahora estén todos ellos en Palestina y ellos conozcan entonces de primera mano el mensaje de la salvación. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, cuando Dios está actuando en medio de esto, Él va a generar oportunidades. Un acontecimiento común, como era la celebración del Pentecostés para los judíos, una fiesta de pueblo, valga la expresión, con algunos siglos de tradición, ahora es usada esa fiesta justamente para que el evangelio pueda ser difundido a muchas partes del mundo. Si usted revisa la lista, hay gente de muchos lugares distintos. Empieza a decir el Ponto, Asia, Media, Capadocia, Mesopotamia. Empieza a mencionar cualquier cantidad de regiones. Si usted empieza a revisar simplemente un mapa y trata de ubicar todo eso, es toda la cuenca del Mediterráneo. De pronto son convocados para que en un punto en Palestina, en una sola casa, haya representantes de todos esos países en un solo lugar reunido. Y Dios es capaz de hacer eso. Dios es capaz de juntar gente de todos los lugares, desde África hasta Irak, Roma. Quiero que piensen nada más el ámbito que implica todo eso. Diferentes idiomas, pero todos son convocados para estar en un solo lugar. Quiero que piense ahora brevemente en lo que no solamente ocurre en aquella época, sino lo que Dios hace cotidianamente en su iglesia. Hoy estamos aquí reunidos y estamos reunidos igual que aquellos 120 personas que estaban allá reunidas. Pero dentro de unos días regresas a la escuela en una ciudad distinta, pero puedes llevar el mensaje del evangelio. Vas a encontrar gente a lo largo de la semana que probablemente no está aquí este domingo y que quizás nunca va a estar, pero eres tú portador de un mensaje para ellos. Hay gente con la que vas a tratar todos los días. ¿Cuántos clientes te tocan esta próxima semana que ellos necesitan conocer acerca del evangelio? Vas a encontrar oportunidades porque es Dios quien genera cada una de esas oportunidades, como reina que llega y tiene oportunidades de tratar con personas específicas. Cada uno de nosotros tiene oportunidades únicas con las cuales tratas todos los días. Algunos son compañeros de escuela, otros son las amigas de tus hijas, que también representan una oportunidad. Cada uno de ellos representa
espacios únicos en las escuelas, en las empresas, etcétera, en cada uno de los escenarios donde nos estamos moviendo. Entonces, no toda la gente puede venir a esta ciudad, no toda la gente de la ciudad puede venir a este templo, pero nosotros sí estamos en todas partes en la ciudad. Algunos de ellos en escenarios incluso donde probablemente no nos dejarían estar, pero finalmente ya estamos ahí. Porque quizás como iglesia no podríamos, pero Dios es el que crea todas esas oportunidades para el evangelio. Pero no solamente crea las oportunidades, también te capacita. Porque crea una oportunidad para que ahí en la oficina se haga oración todos los días, ¿sí? Esa es una oportunidad que Dios crea. Pero también crea oportunidades y capacidad para que puedas dirigir ese proyecto, porque Dios lo hace con cada uno de nosotros. Entonces, no solamente es la oportunidad, sino también la capacidad. En ese momento, voy ahora al ejemplo histórico, en ese momento había un enorme problema. Los que estaban ahí reunidos eran judíos, los discípulos, prácticamente todos ellos eran de la misma región, así es que sabrían arameo, que era su lenguaje común, pero también sabrían, probablemente por todos los tratos comerciales que tenían que tener, seguramente sabían griego. Pero ¿qué ocurre si de pronto pones ahí a gente de 20 países distintos? ¿Cómo les comunicas el evangelio? Si sigues el texto, puedes leerlo ahí en el libro de Hechos capítulo 2. Dice, les oímos hablar en nuestro propio idioma. Cuando es necesario que prediques el evangelio, Dios crea la oportunidad y te da la capacidad para que lo puedas hacer. Si Dios te llamó para que tus amigas conozcan del evangelio, Dios te va a dar la oportunidad y la capacidad para que lo puedas hacer. Si le tienes que hablar a un empresario o a un funcionario público, a quien sea, Dios te va a dar la capacidad y la oportunidad para que puedas hacer eso, porque Dios lo hace siempre así. Dios no ha cambiado. Entonces, desde el principio que estamos viendo en el libro de los Hechos, Dios lo hace exactamente igual con cada uno de nosotros. Él es el que crea las capacidades. Él da la oportunidad y la capacidad para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito, con el propósito que Dios le ha dado a cada uno de los que hoy estamos aquí. Y cada uno de nosotros tiene un área de oportunidad distinta de la de otro. Posiblemente el núcleo de personas con las que tratas todos los días, en medio de tu trabajo cotidiano, es una oportunidad distinta que Leonor, aunque se sientan juntas, porque son oportunidades distintas. Y Mirti tiene otro tipo de oportunidades, porque es otro grupo con el que participa. Y esto podríamos hacerlo exactamente igual con cada uno de nosotros. Pero cuando estás puesto en las manos de Dios, para que Dios lo haga, Dios te va a dar la capacidad y la oportunidad para que tú lo puedas lograr hacer. No tienes que esforzarte gran cosa, incluso simplemente estar ahí, listo, dispuesto para que Dios lo haga. Ahora, hay dos características en esto que esos discípulos estaban haciendo. Una de ellas tiene que ver con que es un mensaje comprensible a las personas que lo están recibiendo. Es decir, fue explicado en el idioma que ellos podían entender, con las categorías y los ejemplos incluso que ellos podían entender. Si era necesario traducir un mensaje a 20 idiomas distintos en una traducción simultánea, Dios lo hizo. La Biblia hoy en día en México, nada más en México, la Biblia, hay como 60 versiones de la Biblia en México. Si necesitas una Biblia en náhuatl, puedes conseguir una Biblia en náhuatl. Y si la necesitas en amuzgo, en tlapaneco, en tzotzil, en celtal, en tojolabal, en lacandón, lo puedes conseguir, porque hay una versión de la Biblia para cada idioma.
Solo estoy hablando de México, pero lo mismo podría ocurrir en muchos otros países. Un día me tocó, me llegó un grupito de gente a la iglesia. Me dicen, es que no le entendemos muy bien. Ya me puse a conversar con ellos. Me di cuenta que eran gente de habla náhuatl. Conseguí la Biblia en náhuatl, y algunos de ellos no sabían muy bien leer, pero la conseguí entonces en audio, y se las di en audio. Y entonces dice, así no hay problema, así sí le entendemos. Era gente que estaba en la ciudad, porque en las ciudades llega gente de todos los países, de todos los pueblos, y que necesitamos hacer incluso a veces hasta misión transcultural sin salir de nuestra propia ciudad. Aquella iglesia de Jerusalén estaba haciendo misión transcultural y ni siquiera se movieron de su lugar, pero estaban predicándole ahora a otras culturas, a otros países, y el evangelio empezó a ser difundido. Ahora quiero que consideren esto, porque hoy en día no solamente se trata de versiones de la Biblia, se trata de que en tu dispositivo electrónico puedes tener una Biblia. Armando puede tener una Biblia en su dispositivo electrónico, y puede tener una versión de la Biblia que sea comprensible al lenguaje de él. Por una razón, porque hay palabras de nuestro español, Hugo, que ya no se usan. Por ejemplo, la versión Reina Valera dice, con todo de nuevo prediquemos el evangelio. ¿Conoces la palabra de nuevo? En mi vida había escuchado eso, lo cual es normal. Pero si encontramos una traducción distinta, va a decir con todo entusiasmo. Eso sí lo entiendo. Le eché con muchas ganas. Eso sí lo entiendo. Simplemente es traducir a un lenguaje que sea comprensible a mi vida. Entonces, créame que hay Biblias al alcance de todos nosotros, en todos los dispositivos electrónicos y en todas las plataformas. Ustedes los pueden encontrar. Nosotros tenemos oportunidades que aquella iglesia probablemente no tuvo, pero nosotros podemos accesar a todo ello y llevarles el evangelio. Un día me tocó, alguien me dice, es que una Biblia para niños. Entonces agarré mi teléfono, hice una nueva descarga, y entonces ahí hay Biblias para niños, ilustradas con dibujitos y todo lo demás. Son gratuitas, por cierto. Lo único que tienes que hacer es picarle y hacer la descarga. Entonces, todos esos recursos están ahí, porque Dios busca eso. Ahora, hay algo que es claro al respecto de lo que ellos están haciendo. Es explícitamente un lenguaje acerca de Jesucristo. No están engañando a nadie, no le están ofreciendo lo que no va a haber. Hablan acerca de Jesucristo. Les oímos hablar, dice el texto, les oímos hablar acerca de las maravillas de Dios. No están engañando a nadie. Sabe, hay una cosa que es importante en medio de todo esto y la transmisión del evangelio. Quiero que veamos 3 textos. Uno de ellos es este: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Ve esa frase al principio, al centro casi. No lo hice con palabras difíciles. ¿Por qué? Porque el evangelio es para que lo podamos entender todos, con palabras sencillas, pero además tiene un mensaje específico a Cristo, muerte y resurrección, y que la salvación en Jesucristo implica eso, porque Cristo murió por mí para que yo sea salvo. Eso no es difícil de entender, porque la obra de Jesucristo fue para que tú recibieras salvación y vida eterna. Más que ser sanada de una enfermedad, es más importante la vida eterna. En el camino Dios te puede salvar de una enfermedad, pero más importante es la vida eterna, y Dios lo hace, y lo hace para cada uno de nosotros, lo hace para cada uno de los creyentes. Otro texto dice así:
no me avergüenzo de anunciar esta buena noticia, porque gracias al poder de Dios, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados. Vea esa frase. Quiero que observes eso. No es lo que puedes lograr, porque ese es un mensaje que está en acceso a todos, sin importar si son judíos o si no lo son. Eso no importa. Hay una condición que sí dice ahí. Dice solamente a los que creen en Jesús. Si tú escuchas y crees, la obra de Dios en Cristo Jesús se puede aplicar a tu vida. No necesitas grandes cosas. No te dice que tienes que asistir 40 días que tienes que mantenerte 40 días en ayuno. No, eso no lo dice. No dice que tienes que ir a Persia para allá recibir la bendición, o si tocas el muro de los lamentos en Jerusalén. No, no dice eso. No dice nada de eso. El texto nada más dice: si crees, si escuchas el evangelio y crees, la salvación de Dios llega hasta tu propia vida, porque es lo único que hace falta: creer que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Entonces es un mensaje que no es difícil. La buena noticia nos enseña que Dios acepta, otra vez, vea otra vez, ¿a quiénes acepta Dios? A los que creen en Jesús. ¿Se da cuenta? No es complicado. Si puedes creer, Dios lo va a hacer. Es todo lo que hace falta, que puedas creer. Eso es confiar también, que puedas confiar en que Dios es capaz de hacerlo. No solamente es algo que piensas, sino es algo que puedas confiar en que Dios es capaz de hacerlo. Y si tú puedes confiar en eso, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. Y eso es eternidad, porque Dios te llamó a ti y a mí, a cada creyente en Jesucristo. Te llamó no solamente a que experimentes algunas bendiciones, sino que vivas eternamente con Él y goces entonces una vida plena. A eso es a lo que Dios nos llamó, para que experimentemos una vida plena. Eso es lo que Dios hace, y lo único que requiere está al alcance de todos nosotros, es creer. Por eso es que la fe siempre la fe es un asunto público. Es un asunto que se comunica con otros. La fe no puede ser un asunto privado. No es algo intimista que guardo aquí adentro y que solamente en mi corazón está. Déjame explicarlo de otra forma. Es como cuando una persona está enamorada. Si una persona está enamorada, se va a notar. Empieza a actuar de una forma distinta. Las personas enamoradas se les nota. No puede ocultarse. Si estás enamorado, se nota. Y cuando estás enamorado, hay una sonrisa en ti. Estás contento y actúas en conformidad con ese enamoramiento que experimentamos. Porque la fe es algo público. Ser iglesia incluso es estar fuera. La palabra iglesia, eclesia, significa eso, estar fuera para cumplir con los propósitos de Dios. Entonces la fe siempre es eso, es algo que se publica, es algo que se hace. Somos convocados a salir fuera para cumplir entonces con los propósitos de Dios. Y cumplir con los propósitos de Dios, créeme que no es nada complicado. La verdad es que sí está al alcance de cada uno de nosotros. Y esa acción interna que Dios hace en nuestra vida es la que se va a manifestar públicamente. Una de las formas básicas está en este texto, que todos los judíos y todos los cristianos también lo utilizan. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres, con todo lo que vales. Quiero que lo observes, porque eso habla acerca de el involucramiento de todo tu ser. No es algo que se queda en mi corazón. A veces decimos, es que yo amo al Señor con todo mi corazón. No, ahí dice con todo lo que eres, con todo lo que vales,
con todo lo que piensas. Entonces, creer en Jesucristo, la fe en ese sentido va a involucrar todo lo que, la forma en cómo estás pensando, y si involucra la forma de cómo piensas, también va a repercutir en la forma de cómo actúas, de cómo vives. Va a involucrar todo. Y si involucra la forma en cómo vives, más tarde o más temprano se van a dar cuenta la gente, aunque no lo dijeras. Pero además somos invitados a poder decirlo a los demás, porque vas a empezar a actuar de una manera distinta, te vas a empezar a conducir con otro tipo de valores, vas a empezar a reaccionar incluso a los problemas de una manera distinta, porque en lugar de ahogarte en tus problemas, ahora existe esperanza, confianza, fe en lo que está ocurriendo en tu vida. Entonces, por eso es que hay un cambio en cada uno de nosotros. Ahora, hay 5 formas de cómo normalmente la fe se manifiesta. Son 5 formas, son muy sencillas cada una de ellas. Este texto, velo: alabemos a nuestro Dios. Muy agradable en verdad es cantarle himnos a nuestro Dios. Muy grato y justo es cantar alabanzas. Eso es adoración. Las personas que tienen fe adoran. No pueden permanecer sin adorar a Dios. Si hay fe en tu vida, si Dios ha actuado en ti y hay fe, las personas adoran. Innecesariamente lo van a hacer. Van a ocupar un tiempo para adorar a Dios ahí en lo privado, quizás usando algún material como esos de tiempo con Dios o alguna cosa de esas. Van a pasar tiempo en su lectura cotidiana, van a pasar tiempo en oración, porque esa es parte de la adoración. Van a venir a un templo para poder adorar junto con la comunidad, y entonces van a adorar. Eso ocurre en todos los casos. Cada vez que hay un encuentro con Jesús, la gente se postra y adora. Cada vez que hay un encuentro con Dios, encontramos alabanzas. Muchas de las alabanzas en la Biblia justamente están así. Cuando Jesús llega, mejor dicho, no llega, porque era un bebé, y lo presentan en el templo, hay un canto de alabanza de Zacarías, de Ana. Empiezan a hacer cantos de alabanza porque conocen acerca del Salvador. Bendito sea el Señor, que ahora despide a su siervo y me puedo ir en paz. Benedictus, capítulo 4 del Evangelio, 3 o 4 del Evangelio de Lucas. Entonces hay cantos ahí. Isaías de pronto tiene una visión acerca del Dios Todopoderoso, y ahí hay una alabanza: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Hay alabanzas, porque el encuentro con el Señor implica adoración. Sabes, un cristiano que no adora, tal vez no es cristiano. Los cristianos que de pronto desaparecen de las iglesias, no es que hubo ningún rapto, seguramente están ocupados en otra tarea, pero cuando ellos dejan de adorar, o están enfermos o no han creído, porque todos los creyentes adoran. La adoración es esencial al respecto de la fe. Otro versículo: estos son mi Padre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo es en verdad mi Padre, mi hermano y mi hermana. ¿Sabe? Esto habla acerca de otro tema, de comunión. La comunión existe porque somos hijos de un solo Padre. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros creemos en Jesucristo? Dice las Escrituras, Juan capítulo 1, recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios, entonces tenemos un solo Padre. Y todavía el apóstol Pablo diría: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, porque somos parte de una sola familia. Y si somos parte de una sola familia, es natural que nos llamemos hermanos. Incluso Jesús dijo que Él nos avergüenza de llamarnos hermanos. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de llamarnos hermanos, porque Jesús nos llamó a nosotros hermanos. Pero ¿qué es lo que te hace hermano? No es venir al templo. Lo que te hace hermano es
El que cree y recibe el derecho de ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que te hace hermano, creer, que tú recibas a Jesucristo. Eso es lo que nos hace hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los hermanos de Jesús? Regresamos ahí. Cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Porque no puedo ser hermano y andar haciendo todo chueco. No puedo ser hermano de Jesucristo y andar cometiendo atracos por ahí, transando gente. Eso no es posible. Esos no son hermanos de Jesucristo. Y si alguien dice que eso es, que sigue siendo hermano de Jesucristo, está mintiendo. Porque la verdad es incompatible con la mentira. Simplemente no puedes. Así es que los hermanos de Jesús, todos ellos hacen la voluntad también del Padre, como Jesús mismo la hizo. Otro versículo más, número 3, es este: yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. Vea estas palabras de Jesús. Esas son palabras de Él. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar vida, para la salvación de muchos. Eso es servicio. Entonces hablamos de adoración, de comunión, de servicio. Esta parte es la misma fe, solo que ahora empieza a ponerse en acción. Una fe madura no está esperando a que lo sirvan. Una fe madura, como fue la de Jesús, toma el mandil y se pone a ayudar. Una fe madura es la que sirve. ¿Saben por qué? Porque se rompe nuestro egoísmo. Porque mi egoísmo es: yo me quedo aquí, que me atiendan, que me den. Eso es lo que hace un egoísta todavía. Pero cuando la fe empieza a ser madura, empiezo: ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Me involucro con los talentos que Dios me ha dado, con los recursos que Dios me dio, con las capacidades que ya Dios ha provisto, y entonces digo: ¿de qué manera voy a colaborar? ¿Sabe? Esta iglesia subsiste y cumple ahora con la misión justamente por toda la gente que colabora. Los que vienen y ponen luces, los que vienen y limpian, acomodan sillas, la gente que pone el cafecito allá afuera para que también tengamos algo de fraternidad. La gente, no lo sabe usted tal vez, pero atrás hay gente que está en este momento dando clases. Ellos están cuidando incluso a los niños. En fin, hay muchísima gente que está sirviendo. La mayor parte de todos ellos, o casi todos prácticamente, son gente que voluntariamente da de su tiempo, de sus recursos, para poder hacerlo. Muchas de las cosas que aquí ocurren justamente son porque hay gente que de forma generosa empieza a servir. Realmente es así como una iglesia puede cumplir con su misión, y lo hacemos simplemente en seguimiento a lo que Jesús hizo, porque Jesús vino para servir, no para ser servido. Y los cristianos que empezamos a crecer en nuestra fe, lo que hacemos es servir. Y para eso a veces hay que trabajar, sí, gracias a Dios, porque además Dios es el que provee todo eso. Ellos tienen también la responsabilidad. Hablo de un paso más al respecto de la fe. Un paso más al respecto de la fe es cuando ya no nada más estás sirviendo el café, no nada más arregla las mesas. Pasamos a un nivel distinto. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Eso es enseñanza. Pasamos a un nivel distinto. La madurez en la fe te empuja a que ahora enseñes a otros, que prepares a otras maestras. Déjame decirlo como lo hubiese dicho Pablo a Timoteo: que prepares a otras maestras que sean capaces de enseñar a otras. Eso tiene que ver con la enseñanza. ¿Cómo llegó la fe a nosotros? De esa forma. Hombres que le enseñaron a otros para que nosotros lo pudiésemos aprender. Si me permite nada más hacer un recuento de la época apostólica, yo les diría: el apóstol Pablo conoció del evangelio. Hubo un hombre llamado Ananías que fue el que le enseñó en aquel espacio de Damasco, donde él llega
y él es enseñado por él. Y había otro discípulo llamado Bernabé que también le enseñó. Ellos fueron parte de los maestros que Dios usó para enseñarle a Pablo, y Pablo le enseñó a Lucas, que escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos. Pero también le enseñó a Clemente, y puedo seguir una cadena mucho más larga de cómo uno le enseñó al otro y cómo esos otros transmitieron hacia algunos más. El Evangelio llega así a nuestras vidas, donde lo enseñamos a otras personas. No enseñamos para demostrar que tenemos mucha inteligencia. Enseñamos de lo que Dios nos ha dado. Compartimos, como en esos devocionales que envían todos los días. Compartimos de lo que Dios está actuando en mi propia vida. No es para demostrar erudición, es para compartir lo que Dios me habló a mí, y lo comparto con mis otros hermanos, porque seguramente eso estimula a otros para que podamos seguir creciendo en la fe. Un asunto más: ustedes, dice el apóstol Pedro en este caso, son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras que ha hecho, y los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Eso es proclamación. Una fe madura sigue actuando y no guarda silencio, sino que lo comparte a otras personas. Y en esta ciudad hay miles de personas que necesitan salir de la oscuridad para estar en la luz. Todavía hay miles de personas que necesitan escuchar ese mensaje. Las personas que Dios puso en esta ciudad para compartirles ese mensaje que los haga pasar de las tinieblas a la luz, somos nosotros. A nosotros son a los que puso Dios. Tú, igual que los discípulos, de pronto puedes pensar: no voy a poder. Pero si me permite regresarme un poco atrás, pero Dios pone las oportunidades y la capacidad para que tú puedas ser testigo de Jesucristo, porque Él es el que pone las capacidades y las oportunidades para que tú lo puedas hacer. Porque el proyecto de Dios es que tú seas un testigo suyo. ¿Ves lo que dice el texto? Dice, para que tú seas, dice, te puso a ti como un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, quien los escogió para que anuncien las poderosas obras de lo que Dios ha hecho, y que nos ha llamado a salir de las tinieblas a la luz. Eso que Dios ha hecho, esa es la razón por la que hoy estamos aquí, es porque Dios va a usar nuestra vida también para ese propósito suyo, porque finalmente Dios lo va a hacer. Simplemente lo único que tenemos que hacer es ponernos en sus manos. Esos diferentes temas, esas 5 palabras que usé, las pusimos en un acróstico, formando la palabra pesca: proclamación, enseñanza, servicio, comunión, adoración. Lo usamos como un acróstico porque es más fácil recordarlo, pero también porque Jesús, la primera vez que buscó a sus discípulos, les dijo: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y recordando esa idea de que eran pescadores de hombres, usamos la palabra pesca entonces: proclamación, evangelización, servicio, comunión, adoración. Ahora, hay mucha gente en esta ciudad que todavía necesita escuchar acerca de la salvación en Jesucristo. Son amigos nuestros, son nuestros vecinos, son nuestros familiares, son gente con la que convivimos. Algunos son de nuestros clientes, otros son amigos nuestros. No sé, tenemos muchas relaciones con ellos distintas, pero ellos también necesitan escuchar acerca de este mensaje. Ahora, cada una de las cosas que nosotros hacemos, cada una de ellas influye directamente en nuestros hermanos en la fe, pero también influye directamente en la comunidad que nos rodea. Cuando tú adoras,
eso influye directamente en alguien. Porque cuando tu adoración es mostrada hacia Dios, hay alguien que va a escuchar incluso. Hace unos días atrás estábamos aquí celebrando el Día del Padre. Estábamos ahí en la terraza. Salí, hay un hombre que vende los tacos aquí a la vuelta. Él fue el primero que me hizo los comentarios acerca de lo que se escucha aquí, porque lo escuchaba desde allá. Él está ahí vendiendo, pero estaba escuchando lo que nosotros hacíamos aquí. Y hoy mismo hay gente que no está aquí, pero está aquí en derredor. Y la cantidad incluso de autos que vienen y se estacionan aquí cerca muestra que hay un espacio de adoración y que hay gente que ha venido a adorar el día de hoy, aunque haya lluvia. Y muestra que hay gente que dice, aún con lluvia, aún con viento, mi adoración es importante y no voy a dejarla, ni siquiera porque haya lluvia. Digo, si de pronto nos cae un ciclón, a lo mejor ya tendríamos que avisar y decirles que por seguridad no lo hiciésemos. Pero la adoración es importante, se conoce. Cada una de las cosas, si adoras, va a repercutir en alguien. Si sirves, va a repercutir en alguien. Si predicas el evangelio, va a repercutir en alguien. Todo lo que hacemos va a afectar a otras personas. Y déjeme decirlo, y les va a afectar para bien, porque hablamos acerca del evangelio y estamos hablando acerca de Dios. Así es que quiero invitarle a que nos pongamos en las manos del Señor y que Dios use a estas vasijas de barro para la gloria suya, y que la palabra de Él corra por esta ciudad, porque ahí es donde necesita estar, en la ciudad, con cada uno de tus clientes, con cada uno de tus compañeros. Ahí es donde necesita ser conocido el evangelio, con cada uno de los familiares que tenemos. Donde Dios nos ponga a lo largo de esta semana, ahí Dios cree las oportunidades y nos dé la capacidad para poder hablarle a otros acerca de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, el cuidado que tenemos de ti, por las oportunidades que tú generas en medio de nuestra vida, porque eres tú, Señor, el que genera todas esas cosas, Señor. Nos has llamado para ser testigos tuyos. Usa nuestra vida, Señor. Cada uno de los talentos y recursos que tú has provisto en medio de tu iglesia, Señor, úsalos, porque a través de ellos queremos honrarte y queremos que nuestra vida sea testimonio de la obra tuya en medio de nosotros, que podamos testificar con nuestra propia vida de que la salvación en Jesucristo es posible, y que solamente creyendo en Jesús y confesándole como nuestro Señor y Salvador, entonces recibimos bendición y vida eterna. Oramos, Señor, poniéndonos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.